Yo tengo que hacer una confesión. Nunca he sabido el uso adecuado del punto y coma. ¿Cuándo Oye, uno no pone el eres la bendito punto y única, coma? no eres la única. Fíjate, rápidamente, el punto y coma no tiene la misma función que las comas. Ujú. Las comas son por una cosa Primero, y el primero. punto y coma es para otras cosas. Es decir, que lo que Este, nos dijeron en la escuela es un fake. es un Es fake. un fraude total. ¿Es el lenguaje inclusivo un error ortográfico? Tú incluir mínimo dos, por lo menos dos géneros en una Ujú. oración, eso incide en la concordancia. Bueno, yo he corregido ese tipo de texto y la verdad es que ha sido muy difícil lograr construir un enunciado coherente teniendo esa duplicidad cada dos por tres. Entonces tú cansas al lector. ¿Cuánto gana un corrector en Venezuela? Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Librería del Sur entre libros. El día de hoy vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué te parece eso, Francesca? Excelente, interesante. Vamos a aprender hoy. Sí, definitivamente vamos a aprender porque yo que soy periodista, siempre nos han fustigado mucho porque los periodistas deben escribir bien y deben escribir correctamente. Y yo le paso esa exigencia también a la comunidad lectora. Los lectores y lectoras deberían escribir muy bien. Y Exacto. eso lo vamos a ratificar con nuestra invitada, que es Jessica Lacruz. Bienvenida, Jessica. Hola, ¿cómo están? Un honor estar aquí con ustedes el día Muy de bien, Jessica Lacruz es correctora editorial, licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y es la que da este programa de corrección editorial que hace la editorial El Perro y la Rana, precisamente llamado Los puntos sobre las IES. ¿Es así? Así mismo es. Jessica, primera pregunta. ¿Los venezolanos escribimos bien o escribimos mal? Bueno, yo quiero traer a colación un asunto que está mediado a la respuesta de esa pregunta. Y es que por lo general muchas personas olvidan que el proceso de escritura es un proceso complejo. Y es así, es un proceso con unas fases. Entonces todos, si escribimos un texto de buenas a primeras, no nos va a salir bien. Creo que cada autor tiene que ser, bueno, mínimamente responsable de entender que para escribir se necesita una preparación, no solamente intelectual en cuanto a contenido, sino Ujú. también luego de ese recurso que es la escritura para comunicar debidamente. Entonces yo creo que de por sí sería como injusto o desproporcionado decir que la gente escribe bien o escribe mal. Lo que sí creo es que en el caso de Venezuela hay ciertos elementos que a nosotros nos cuestan un poquito más ¿Cuáles en son cuanto a esos la escritura. elementos? Bueno, uno de ellos recurrente podría decir que es la puntuación, en especial el uso de las comas, que puede ser una pesadilla, ¿no? Grave, grave. Y que incluso en nuestro gremio, ¿verdad? De las personas que, bueno, que estudiamos letras, los que estudian comunicación, etcétera, o en las humanidades en general, es algo en lo que solemos fallar. Yo Tenemos que le falencias corrijo, allí. sí, yo que le corrijo las comas a otras personas, yo suelo, cuando escribo mis cosas, incurrir en errores con las comas. ¿Qué detecto? Bueno, en las fases posteriores de revisión. Yo fallo con las comas. Sí. Relacionado con esto del desconocimiento que mencionó anteriormente, ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo un corrector? Bueno, básicamente un corrector profesional es una persona que se dedica a leer un libro, ¿verdad? Que está en proceso de producción editorial, es decir, ya su contenido fue aprobado para difusión Ok. porque aporta a su línea de investigación o porque creativamente es interesante. Y luego eso se le entrega a un corrector para que haga una limpieza, para que lea todo, de cabo a rabo, y Ujú. elimine erratas de todo tipo, puntuación, algunas palabritas que de repente están mal empleadas, y que también sea capaz de detectar problemas de contenido, que eso puede suceder. ¿Los correctores también hacen una revisión o tienen incidencia en el estilo de la redacción o únicamente en la ortografía? Fíjate, nuestra labor va en función de ofrecer textos de calidad a los lectores y de ayudar a los autores a pulir su propio estilo. Si nosotros nos dedicáramos a llevar todos los textos a un tipo de escritura estándar, eso sería primero una labor imposible, interminable,
Y segundo, que no, los correctores no sabemos todo, no tenemos todas las herramientas. Quienes saben de su contenido, de las referencias y de la impresión que quieren causar en el lector son los autores. Y nuestra labor es ayudarlos. Si hay alguna frase que no se entiende, no solamente corregir, sino hacer recomendaciones. O si algo definitivamente no se entiende, decirle al autor, mire, esto no se entiende. ¿Cuáles serían las diferencias entre un editor y un corrector? Bueno, fíjate que un editor de alguna manera tiene un olfato para detectar cómo ciertas obras pueden incidir positivamente en un ámbito del conocimiento. Y además es una persona con un sentido también de negocio en el ámbito editorial, porque recordemos que también la edición es un proceso costoso, o sea, tú tienes que pagar a una serie de profesionales para que te revisen el texto, tienes que Ujú, pagar a un diseñador y luego tienes que pagar por la producción de ese dispositivo que llamamos libro, correcto. ya sea impreso o digital. Entonces, el editor tiene que tener como esos ámbitos y dominarlos de la mejor manera posible. Dominar contenido, ser un gran lector de su área de conocimiento y, por supuesto, tener ese olfato para Para poder saber hacer si negocio. esa obra vale todo este esfuerzo de este grupo de personas, ¿no? Así mismo, así mismo. Habiendo detectado ya esa debilidad en el tema de las comas, la forma de escribir de los venezolanos, ¿cuál es el uso correcto de la coma? Vamos a Bueno, ayudarlos, a darle una ayudadita para que sí, sí, mejoremos. sí. Fíjate, por lo general nosotros pensamos o nos dijeron en la escuela que la coma o los signos de puntuación, la coma, los puntos, el punto y coma, los dos puntos, corresponden a la respiración del texto. Es una Correcto. manera muy bonita de decirlo, pero en realidad creo que cada uno de nosotros tiene que familiarizarse con un poquito de conocimiento en cuanto a la sintaxis de nuestra lengua. Y justamente los signos de puntuación son divisiones sintácticas de las proposiciones, de las oraciones y de los enunciados. Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una coma que llaman la coma asesina, que es una coma que nosotros no solemos poner cuando hay un vocativo. Por ejemplo, cuando yo digo, vamos a comer, niños, y yo estoy refiriéndome a mis hijos, a mis sobrinos, lo que Ujú. sea. Si yo no pongo esa coma allí, se entiende como que me voy a comer a los niños con guasacaca. Y no es así, yo estoy llamando a los niños para que vengan a comer. Ahora, si yo digo, vamos a comer salchichas, obviamente, bueno, Ahí no va coma. ahí no hay ninguna coma porque lo que me voy a comer son las salchichas. Entonces eso Ujú. es, por ejemplo, uno de los usos. O, por ejemplo, las comas entre un sujeto y un verbo. María fue a buscar cosas al mercado. Entonces hay gente que suele poner una coma después de María. O si hay, por ejemplo, un sujeto de la oración que es muy largo, Ujú. también suele poner coma porque, bueno, uno en la respiración hace una pausa, pero en realidad esa coma no iría. Es decir, que lo que Este, nos dijeron en la escuela es un fake. es un Es fake. un fraude total. Sí, tratando de hacer como más fácil, porque también hay que reconocer que estos temas pueden ser un poco pesados, que si uno toca con un maestro que no te lo enseña de manera Claro. lúdica o de manera que tú te intereses, O que el va a maestro ser tampoco difícil. lo entiende a profundidad, porque en las Sí. carreras, en la formación universitaria, pues, puede no haber muchas fortalezas en enseñar a escribir como para que tú luego se lo vayas a enseñar a Ujú. otra Sí, a persona, a un veces no alumno. lo enseñan, no está como que en ese pensum de los que nos enseñan comprensión y producción de textos, que es una carrera, una materia que vemos los de comunicación social y otras carreras. Relacionado con las comas, con los puntos, con los signos, ¿qué es imperdonable para un corrector en la escritura? Que sea algo que no, nunca. Bueno, por ejemplo, palabras mal escritas, faltas de tildes. De hecho, esos son algunos elementos, descuidos en las mayúsculas. De hecho, esos son algunos elementos en los que uno detecta que de repente un autor ha sido muy descuidado. O sea, ningún autor es infalible, hasta los mejores autores del mundo pueden tener errores. Incluso hay autores que dedicadamente, antes de entregar un texto a una editorial, tienen sus correctores personales para limpiar sus textos, o sea, porque le tienen un respeto a todo ese proceso y no quiere y quieren que el proceso fluya. Pero esas son cosas que, por ejemplo, un autor no se debería permitir en ningún caso. Yo he visto personas que dicen, no es que yo lo pongo con M, con mayúscula, porque le quiero dar énfasis a esa palabra. Entonces, para que se vea más, entonces lo pongo con mayúscula. Sí, bueno, eso es otro problema también. Y por ejemplo, hay ámbitos como el jurídico donde los abogados ponen mayúsculas a todo, a todo, a todo, a todo. Pero ya hay una
algunas actualizaciones de las normas ortográficas, por ejemplo, el libro de estilo de la lengua española, la propia ortografía de la RAE, que son instrumentos muy amables. Inclusive, bueno, si ustedes tienen esas inquietudes y tienen algunas dudas, yo les invito a revisarlos porque están hechos como para que se comprendan mejor. En cuanto a libros, publicaciones que usted pueda recomendar a alguien que quiera como que mejorar su forma de escribir, entender bien la utilización de los signos de puntuación, ¿a qué bibliografía podemos recurrir para formarnos en eso? Bueno, fíjate, yo creo que deberíamos aprovechar como en principio la norma estandarizada que ofrece la RAE. Esto para tener unos libros de referencia en común, ¿verdad? Y evitar como disgregar la atención, probablemente en materiales que no estén tan actualizados. Uno de ellos es el libro de estilo de la lengua española, otro es la ortografía de la RAE en su versión manual, que es un libro grande y gordo, y una versión escolar. Cualquier persona puede trabajar con la versión escolar perfectamente. Ahora, hablando de tendencias, yo quiero aquí tocar un tema. ¿Es el lenguaje inclusivo un error ortográfico? Bueno, fíjate, eso es una discusión que solemos tener en estos talleres de corrección. Por mi parte, yo creo que el lenguaje inclusivo presenta grandes desafíos porque al tú incluir mínimo dos, por lo menos dos géneros en una Ujú. oración, Femenino y masculino mínimo. Ujú. eso incide en la concordancia, en que cuide si el verbo está en plural, si todo lo demás está en plural. Y a veces uno tiene que ayudar a la retentiva del lector. Nosotros, bueno, yo he corregido ese tipo de texto y la verdad es que ha sido muy difícil lograr construir un enunciado coherente teniendo esa duplicidad cada dos por tres. Entonces tú cansas al lector si permanentemente utilizas ese lenguaje. Ahora, lo que yo sí creo es que estamos en una época donde el mundo está cambiando, donde hay ciertas reivindicaciones que son necesarias y yo creo que si se pudieran administrar en cierto tipo de publicaciones, cómo se van a utilizar esos enunciados. Eh, por supuesto, la RAE dice que no se puede, que todo esto, pero yo creo que sí, en ciertos ámbitos y en ciertos nichos debería respetarse y considerarse, eso sí, cuidando que el lector entienda y que se comunique adecuadamente, porque lo otro es que como ha generado un poco de rechazo, Ujú, porque ujú, también hay cierto radicalismo asociado, ujú. entonces ya la gente pierde de vista cuál es el objetivo de la reivindicación de grupos de personas que han sido históricamente excluidas. Hay un ejemplo muy interesante, por ejemplo, en el caso de la palabra esclavo, que allí yo creo que sí hay que hacer un trabajo. Estudiosos del tema afrodescendiente que han Ujú. publicado recientemente sus obras, ellos dicen, mira, no podemos usar la palabra esclavo Esclavo, sino como esclavizado. inherente Ujú. a las personas afrodescendientes, sino esclavizado, Correcto. porque ellos no nacieron para ser O sea, no esclavos. es una característica intrínseca de ese No. ser humano, sino que es una condición en la que alguien más lo puso. Sí, en que Ujú. ciertas Así circunstancias es. lo sometieron a esas condiciones. Entonces, allí sí es necesario hacer un tema de la corrección política. En este contexto de transformación, ¿qué opina o qué siente una licenciada en letras que además trabaja con el lenguaje cuando de repente ve que la Real Academia Española aceptó la palabra crack, la palabra no binario, la palabra perreo como una palabra? La lengua es un organismo vivo y que es necesario reconocer o incorporar palabras que están en el En el uso común de las vocabulario personas. cotidiano. Claro, los modismos. Exacto. Y obviamente, como también ya la generación de esos mecanismos, por ejemplo, el diccionario es completamente online, en el caso de que de aquí a unos años ciertas palabras entren en desuso, entonces habrá mecanismos para desclasificar esas palabras y dejarlas ya en unos corpus, no desaparecerla, obvio, Ujú. pero sí probablemente ya después de unos años que se deje de usar, dejarlas en unos corpus. Tú los recibes con tranquilidad porque hay otros que se infartan y dicen que eso es Sí, debilitar, desmejorar la calidad del lenguaje castellano en este caso. sí, lo que pasa es que con la resistencia no vas a contrarrestar el fenómeno, sino que yo creo que como fenómenos deberíamos estudiar
estudiarlos, ponerles atención, e incorporar también ese tipo de conocimiento. Y bueno, también yo como parte de la escuela de letras, que es así muy académica y muy formal, Ujú. yo he hecho un ejercicio a lo largo de mi carrera como correctora y como editora de atenuar los prejuicios, ¿no? Y no pensar de que solamente hay un solo tipo de libro que es válido, un solo tipo de lector que existe. Para mí a veces es un poco antipático ahora, por ejemplo, que llamen a los lectores de novelas románticas. No, esos son libros para no lectores. O sea, están leyendo algo, Ujú, ujú. ahí hay un Igual es esfuerzo. lectura. Y probablemente esa persona que empezó leyendo una saga fantástica termine leyendo otras cosas y enriqueciéndose. Es O decir, escribiendo, porque se ha visto, se ve mucho. Yo tengo que hacer una confesión. Nunca he sabido el uso adecuado del punto y coma. Cuando oye, uno no pone el eres la bendito punto y única. coma. No eres la única. Fíjate, rápidamente. El punto y coma no tiene la misma función que las comas. Ujú. Las comas son por una cosa Primero, y el primero. punto y coma es para otras cosas. O sea, las comas por lo general te sirven para delimitar vocativos o frases. Mm, Y el punto y coma sí te sirve para delimitar oraciones más complejas, porque a ujú. veces hay ideas un poco profundas que tú no puedes expresar en una sola oración, sino que necesitas varias oraciones para explicarlas. Por ejemplo, en una reseña de contratapa, si Ujú. tú quieres explicar el contenido de un libro y tiene 3 partes. Entonces tú dices en el capítulo 1, en el primer capítulo, coma, vamos a abordar tal cosa. Entonces tú no vas a poner punto y seguido para hablar del capítulo 2, tú pones punto y coma, entonces pones punto y coma. En el capítulo 2, coma, ta, 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 ta. Luego que terminas de hablar del segundo capítulo, punto y coma, y en el tercero hablaremos de tal. Entonces, sí tiene un uso distinto y tampoco es, por supuesto, por la respiración, sino que es un uso un poco más administrado de acuerdo a ideas un poco más complejas, más externas, y por eso es que a veces a uno se confunde en el uso del punto y Claro, coma. bueno, ponerlo en práctica. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto gana un corrector en Venezuela? Bueno, fíjense, ahí nosotros no tenemos aquí asociaciones, no estamos organizados ni sindicalizados, pero sí hay 2 elementos que definen cómo tú puedes calcular o cómo puedes tasar el valor de una corrección. Número 1, el tipo de corrección que vas a hacer. Otra cosa que incide en el costo es el tiempo que te dan para corregir. Yo recomendaría que uno no evitara las misiones suicidas de decir, ay, voy a corregir un texto de 300 páginas en una semana. Eso es muy difícil, es imposible y te puedes equivocar. Bueno, puede estar entre medio dólar, un dólar y medio. Hay editoriales que de repente te pueden pagar medio dólar por página, pero te garantizan un flujo de trabajo Ujú. donde tú al mes puedes leer 2, 3 libros. Entonces también uno balancea un poco eso. Bueno, no me vas a pagar así mucho por un libro, pero voy a tener un flujo de trabajo que me va a permitir saldar ciertas deudas. ¿Qué tipo de género es más fácil corregir? ¿O Bueno, todos tienen su complejidad, no importa el género o el tipo de redacción que tenga? sí, fíjate, cada género tiene su complejidad. Por ejemplo, la poesía es un tipo de texto donde tienes poco volumen, Ujú. pero es muy difícil de corregir. Porque en la poesía y en los textos literarios, la forma como tú presentas el texto es también el fondo, es el contenido. Entonces yo no puedo, por ejemplo, un autor que no usa comas para nada o que todo lo usa en minúscula, ponerme a meterle comas y puntos y mayúsculas. Sí, eso forma parte de su De su poética, estilo, claro. de su estilo. Ujú. Y también hay tipos de correctores que son mejores en ciertos tipos de género. Ahora, en tu experiencia, ¿a las personas en general les importa escribir bien? ¿Es una preocupación de las personas escribir correctamente? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, solo que la mayoría no tiene las herramientas adecuadas para poder como acercarse a un modo más pulido de la escritura.
porque como es un acto individual y que se realiza en solitario, a veces también la gente tiene mucha reserva en dar su texto para que otra persona lo lea Lo y lo vea. ayude a mejorar. Entonces yo creo que sí, y también es muy importante en este trabajo tener mucho tacto con los autores, tener mucha delicadeza, porque cuando tú recibes un libro de un autor es como si fuera su hijo. Así es. Entonces hay que tratarlo con respeto al autor, al texto y tener uno claras las decisiones que tomo y por qué. O sea, porque yo pongo una coma, porque yo pongo una mayúscula, porque yo le cambio este verbo. Todo eso. Hay autores que han sido renuentes con alguna corrección, porque bueno, los escritores tienen ego, eso se sabe, porque se dice su hijo, como usted dijo, su hijo. Y hay cierto ego que siempre va a existir entre los escritores, no me lo niegue. Entonces, ¿cómo hace usted para poder decirle, esto es mi corrección, este es mi trabajo y es así? Bueno, fíjate, yo he trabajado con autores de renombre muy buenos que, por ejemplo, se niegan a acatar las directrices de la RAE. Yo creo que esas directrices, algunas de ellas nos facilitan el trabajo porque nos ayuda como a unificar, a simplificar ciertas reglas. Entonces, lo que yo he hecho es, en esos casos, es respetarle su texto, dejarle sus solos con acento, su pronombre demostrativo con acento, pero en el caso de los prefijos se los uno a las palabras porque, mira, ya, por ejemplo, tu texto se va a ver muy desactualizado. Conversando con varias personas que pertenecen a este ecosistema del libro, muchos han podido expresarnos que hay aportes que se hacen en la construcción de una publicación que llega al lector, a los lectores, que son un poco dejados de lado o que son poco reconocidos, sino que lo que más se reconoce es el editor y el escritor, al final de cuentas, ¿no? ¿Tú sientes que tu trabajo como correctora no tiene el reconocimiento merecido en el ecosistema del libro? Fíjate, yo creo que es un trabajo que está hecho para ser de bajo perfil. De hecho, cuando un corrector no es mencionado en un libro es porque el libro no tiene errores y está muy bien. Yo sí desearía, por ejemplo, que nosotros tuviéramos mayor reconocimiento, pero a nivel laboral, a nivel salarial, o sea, que el trabajo se remunerara mejor, que las condiciones siempre fueran mejores, que hubiera como un estándar en ese sentido. Pero en realidad es un trabajo para ser de bajo perfil, para estar muy concentrado. Es un trabajo muy de hormiguita, de detective de las palabras y de las letras. Entonces, en ese sentido, yo no sentiría como en falta de Ujú. que, por ejemplo, en una presentación, qué sé yo, no te nombren o algo así. Finalmente, en este programa editorial, los puntos sobre las IES, qué se aborda, cómo la gente puede inscribirse, participar. Sé que ya está como en evolución, ya está en desarrollo, pero se tiene pensado hacer otra corte, ¿cómo va la cosa? Fíjate, el programa de corrección es un programa de formación que el Perro y la Rana activa anualmente. Entonces ya ahorita está en desarrollo uno de los cursos. Yo le recomendaría a las personas que siguieran las redes del Perro y la Rana para que estén atentos a una próxima convocatoria. Fíjate, este es un programa de 16 clases hasta ahora presenciales, donde abordamos en una primera parte todos estos elementos que ustedes me preguntaron al principio: puntuación, coma, etcétera. Luego hay un segundo módulo donde abordamos la corrección según los géneros del discurso, cómo corregir literatura, cómo corregir ensayo. En mi caso yo hablé un poquito también de la inteligencia artificial, más o menos de lo que se sabe hasta ahora sobre eso. Y hay un tercer módulo que ya es laboratorio de corrección, donde son puros ejercicios. Quiero aprovechar que introdujiste el tema de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que el trabajo del corrector va a ser en un futuro sustituido por la inteligencia artificial? Bueno, fíjate, hasta ahora yo he sabido de editoriales que han hecho pruebas con la inteligencia artificial y No les ha ido muy no bien. les ha ido bien. Y últimamente hubo un escándalo con unas revistas arbitradas en Estados Unidos, donde algunos artículos publicados que se supone que fueron revisados, arbitrados, corregidos, tienen rastros del uso de la inteligencia artificial. Yo opino que sí tenemos que aprovechar todas las herramientas posibles para nuestro trabajo, pero sí de una forma ética, tanto si vamos a escribir como si vamos a corregir. O sea, yo creo que podemos utilizar la herramienta, pero un corrector nunca debe
perder el control de los cambios que hace en un texto, sea una coma, una mayúscula, nada. Nosotros tenemos que controlar todo porque nosotros somos los responsables de esos textos. Bueno, muchas gracias, Ay, Jessica. gracias a ustedes por Excelente invitarme. conversación. Aprendimos mucho. Al Ay, menos me ya sé alegra. cómo utilizar el punto y coma. Ah, bueno, al menos. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Entre Libros. Hoy estuvimos conversando con Jessica Lacruz, profesora que trabaja en la corrección editorial, más de 17 años de experiencia y que es parte del equipo que está en este programa editorial Los Puntos sobre las IES que da la editorial El Perro y la Rana y a la que los invitamos a estar muy atentos para poder ingresar y conocer muy bien todas estas tácticas, estrategias, conocimientos para escribir correctamente, que es un tema muy importante y que sin importar la profesión, el oficio, el campo de trabajo, todos deberíamos preocuparnos por escribir lo mejor que podamos hacerlo. Entonces será en una nueva oportunidad que nos veremos acá. Muchas gracias, Francesca. Gracias, Gisette. Y nos vemos nuevamente en otro Entre Libros. Chau.